Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Tobón, soy estudiante de Tecnología Eléctrica de la institución universitaria Pascual Bravo y el día de hoy les voy a comentar o vengo a conversarles sobre el proyecto integrador de aula, proyecto de aula de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la universidad eh, para el año lectivo 2021 en el primer semestre. Les voy a presentar por acá, pues como les decía, es la jornada de presentación de proyectos en Expo Tecnología. El proyecto tiene como título Retos futuros en la coordinación de protecciones de microredes, a cargo del estudiante presente, Andrés Felipe Tobón. Y pues tuve la, la fortaleza de trabajar con los asesores Sergio Danilo Saldarriaga, eh, PhD en Ingeniería, y el profesor Marco Antonio Monsalve, Magíster en Ingeniería, ambos de la universidad. El proyecto surge gracias al análisis pues, que se le hace al sistema interconectado nacional y pues debido a ello se han evidenciado diferentes fallas que son resultado del creciente uso de las energías renovables. Todo lo que tiene que ver con energías eólicas, paneles fotovoltaicos, además del uso de energías que provienen de la corriente directa, casos vehículos eléctricos, estaciones de carga de estos mismos y todos los aparatos pues, que en la actualidad vienen transformándose a la energía. Entonces, hemos encontrado que se dan diferentes problemas en el uso de estos elementos. Con el uso de estos elementos, perdón, pues se han generado diferentes problemas en el sistema interconectado. Ejemplo de ello son disparos pues, en las protecciones, cambios en las cargas, en la distribución de cargas, etcétera. Aumentos en los niveles de tensión, disparos en los transformadores. Entonces, todo esto afecta al sistema interconectado nacional y pues la idea es buscar herramientas que sirvan como base para lo que viene de ahora en adelante, que es el estudio de todo lo que se está desarrollando en la actualidad respecto a las energías renovables. En la figura número 1 observamos un caso de éxito de la aplicación industrial de uno de los elementos desarrollados pues, por la industria, en este caso la empresa Cell, de la refinería, en la refinería Hellas Motor Oil en Grecia, una de las más grandes de la zona europea, pues implementó como medida de protección este elemento diseñado por Cell y pues fue un caso de éxito que en este momento es la bandera o la insignia de la empresa para lanzarse al mercado con estos elementos de protección. Entonces, pues más adelante les vamos a hablar un poco de ello y de los elementos que se han desarrollado. Tenemos una investigación aplicada, un estudio de caso, que pues la idea era como hacer un estudio del estado del arte de lo que se encuentra en este momento a nivel nacional o a nivel mundial, de cómo se han dado el desarrollo de estos elementos, ¿cierto? Entonces, pues es la metodología que se utilizó. Y pues es investigación aplicada porque vemos pues los desarrollos tecnológicos que han tenido diferentes empresas. Eh, Como primer resultado o a modo de discusión, pues vamos a mirar lo que es el desarrollo o lo que es el ejemplo de una microred. Con la figura número 3 observamos que una microred es una conexión o interconexión de elementos que permiten operar diferentes empresas o industrias u hogares sin la necesidad de tener una conexión directa con un sistema interconectado nacional o una generadora grande, ¿cierto? De gran magnitud, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, central nuclear, solamente teniendo como fuente de generación elementos como aerogeneradores o formas de combustión pues, que no sean en gran magnitud, turbinas, paneles fotovoltaicos, etcétera. Entonces, esto es el resultado de una interconexión de varios elementos para formar una microred. Entonces, permite operar en forma aislada o de forma conectada también a la red de distribución. Eh, es muy utilizado en el campo
de la industria, donde se requieren elementos que están distantes de una zona de conexión. Ejemplo, minas, zonas de concentración militar, campos militares, de pronto bases navales, etcétera. Todos los elementos, incluso zonas rurales, pues que es una solución muy importante para zonas rurales en la actualidad, pues donde no toda la región está interconectada al sistema nacional. Como primer resultado, queremos mostrar lo que es un relé de protección, como lo vemos en la figura 4. Es un elemento pues, que permite el disparo o la apertura de una línea o de la transmisión de la energía. Este en específico hace parte de la familia de Cell y tiene como referencia pues, el número 351S, que fue el más utilizado o el que se utilizó para el desarrollo pues, del sistema de protección para lo que les decía ahorita, lo que les hablaba de la refinería de petróleo. Además de ellos, pues utilizaron diferentes elementos electrónicos, pero pues este fue uno de ellos. Las soluciones que obtuvimos fueron soluciones a nivel industrial y soluciones a nivel teórico. Vamos a hablar de las soluciones industriales, pues es un campo que ha sido poco explorado, la verdad. En la actualidad, solo las empresas grandes se han dedicado pues como a hacer un análisis, un estudio de lo que hay, pero pues han sentado una base para lo que viene y pues realmente han obtenido resultados con muy buenas características que brindan seguridad y confianza para el mercado energético. Entonces vamos a hablar de tres importantes. El primero es el de Cell, diseñó el sistema PowerMax. Es un sistema pues, que se encarga de utilizar elementos electrónicos inteligentes como lo son medidores, transformadores, intercambiadores y los mismos relés para generar pues, un conglomerado de elementos de protección que me generen estabilidad en la red o microred. El segundo que vamos a mirar es el otorgado por Siemens, la multinacional alemana, pues diseñó la familia Ciprotec, que en la actualidad se encuentra en la quinta generación. Es pues como una de las más usadas en la zona industrial y en la zona residencial. Y por último, tenemos lo que ha diseñado ABB, el 6 IMAX 2, es pues un elemento de los más económicos que hay en este momento en la industria y pues se utiliza mucho en las casas, zonas rurales pues que buscan como tener una independencia energética para crear esa microred y generar una protección. Al final pues a modo de anexo les muestro la estructura que tienen y la forma en la que fueron desarrollados. Esto pues fue como la base que se ha encontrado en la parte industrial de las formas de protección. Para la parte teórica, que de pronto es lo que nos puede interesar, pues obtuvimos unos resultados de cómo llegar al análisis de una protección. ¿Qué es lo que debemos hacer para generar una protección o qué pasos debemos seguir? Entonces, lo primero es conocer que la forma en la que va a funcionar una protección siempre es adaptativa. En la siguiente diapositiva les muestro un algoritmo adaptativo, un diagrama de flujo adaptativo, que es la forma en la que funcionan todas las protecciones para microredes. Y ya de ahí se hace una separación en protecciones que son distribuidas y otras que son centralizadas. Cuando hablamos pues de distribuidas o centralizadas, es la forma en la que se hace el análisis de los datos que se llevan. Entonces, un esquema adaptativo es un algoritmo que nos permite hacer un análisis de cómo está el estado, en qué forma se encuentra la microred. Primero realizando un análisis de interruptores. Si se observa que no ha habido un cambio en el estado de estos interruptores, pues él sigue haciendo el análisis y se forma un ciclo en esa forma, ¿cierto? Cuando ya encontramos que hay un cambio en ese estado de los interruptores, empezamos a analizar el flujo de las cargas, cómo se encuentran las cargas al momento de hacer el cambio de los interruptores, luego cómo está la coordinación de protecciones y por último
se da una asignación de parámetros a los relés con el fin de, de adaptarse a la forma de funcionamiento de la microred. Luego, posteriormente, vuelve y se inicia el ciclo analizando el estado de los interruptores. Entonces, la ventaja de la microred es que es híbrida en el funcionamiento, ya que nos permite funcionar en diferentes estados. Si necesitamos que funcione de una forma aislada, pues lo va a hacer. Si necesitamos que funcione en conexión con el sistema interconectado, también lo va a hacer. Y podemos variar de forma online o offline, o sea, en línea o fuera de línea, los parámetros que la componen dependiendo de las cargas que se estén utilizando, dependiendo de muchos factores que son externos o algunos internos a la microred. Entonces, pues es algo que facilita y va a permitir que haya una calidad en la energía. Dicho esto, pues de las protecciones adaptativas, analizamos lo que es una protección centralizada. Entonces vamos a ver que las microredes tienen dos formas de operar, una forma centralizada y otra forma descentralizada. Para la forma centralizada lo que tenemos es una operación de datos que se da en una zona principal, mainboard o un computador central, al que va a llegar información de diferentes elementos electrónicos inteligentes. Entonces llega información de medidores, información de diferentes formas pues, de lo que tengamos como elementos electrónicos inteligentes. Se realiza un análisis de qué está sucediendo, en qué zona o en qué parte, cuál de los elementos me está entregando la falla. Se hace la corrección si es posible y si no, pues se lleva a un estado de no operación de la microred. El problema de esto es que en el punto donde se haga el corte de la microred, de ahí en adelante, no va a tener más funcionamiento de la microred. Funciona de ahí aguas abajo, pero aguas arriba no va a tener funcionamiento de la microred. Entonces, pues es como el principal problema que se ve en la protección centralizada. Se utiliza de pronto, es económica, es más económica, pero se utiliza en elementos pues que no son de gran longitud y que no requieren pues muchos cambios. Y luego tenemos la protección distribuida. Entonces, para la protección distribuida lo que tenemos es una segmentación de la microred donde cada zona que yo escoja lo puedo dividir en las partes que quiera, dependiendo pues de las características que yo necesite y de la inversión que quiera realizar. Cada zona va a tener su propio controlador. Él va a analizar la información que le van a entregar sus propios elementos electrónicos inteligentes y la va a procesar. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Tobón, soy estudiante de Tecnología Eléctrica de la institución universitaria Pascual Bravo y el día de hoy les voy a comentar o vengo a conversarles sobre el proyecto integrador de aula, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la universidad para el año lectivo 2021 en el primer semestre. Les voy a presentar por acá, pues como les decía, es la jornada de presentación de proyectos en Expo Tecnología. El proyecto tiene como título Retos futuros en la coordinación de protecciones de microredes, a cargo del estudiante presente, Andrés Felipe Tobón. Y pues tuve la fortaleza de trabajar con los asesores Sergio Danilo Saldarriaga, PhD en Ingeniería, y el profesor Marco Antonio Monsalve, Magíster en Ingeniería, ambos de la universidad. El proyecto surge gracias al análisis pues, que se le hace al Sistema Interconectado Nacional y pues debido a ello se han evidenciado diferentes fallas que son resultado del creciente uso de las energías renovables. Todo lo que tiene que ver con energías eólicas, paneles fotovoltaicos, además del uso de energías que provienen de la corriente directa, casos vehículos eléctricos, estaciones de carga de estos mismos y todos los aparatos pues, que en la actualidad vienen transformándose a la energía. Entonces, hemos encontrado que se dan diferentes problemas en el uso de estos elementos,
con el uso de estos elementos, perdón, pues se han generado diferentes problemas en el sistema interconectado. Ejemplo de ellos son disparos pues en las protecciones, cambios en las cargas, en la distribución de cargas, etcétera. Aumentos en los niveles de tensión, disparos en los transformadores. Entonces, todo esto afecta al sistema interconectado nacional y pues la idea es buscar herramientas que sirvan como base para lo que viene de ahora en adelante, que es el estudio de todo lo que se está desarrollando en la actualidad respecto a las energías renovables. En la figura número 1 observamos un caso de éxito de la aplicación industrial de uno de los elementos desarrollados pues, por la industria, en este caso la empresa Shell, de la refinería, en la refinería Hellas Motor Oil en Grecia, una de las más grandes de la zona europea, pues implementó como medida de protección este elemento diseñado por Shell y pues fue un caso de éxito que en este momento es la bandera o la insignia de la empresa para lanzarse al mercado con estos elementos de protección. Entonces, pues más adelante les vamos a hablar un poco de ello y de los elementos que se han desarrollado. Eh, Tenemos una investigación aplicada, un estudio de caso, que pues la idea era como hacer un estudio del estado del arte de lo que se encuentra en este momento a nivel nacional o a nivel mundial, de cómo se han dado el desarrollo de estos elementos, ¿cierto? Entonces, pues es la metodología que se utilizó. Y pues es investigación aplicada porque vemos pues los desarrollos tecnológicos que han tenido diferentes empresas. Eh, Como primer resultado o a modo de discusión, pues vamos a mirar lo que es el desarrollo o lo que es el ejemplo de una microred. Con la figura número 3 observamos que una microred es una conexión o interconexión de elementos que permiten operar diferentes empresas o industrias u hogares sin la necesidad de tener una conexión directa con un sistema interconectado nacional o una generadora grande, ¿cierto? De gran magnitud, ya sea hidroeléctrica, termoeléctrica, nuclear, central nuclear, eh, solamente teniendo como fuente de generación elementos como aerogeneradores o formas de combustión pues, que no sean en gran magnitud, turbinas, paneles fotovoltaicos, etcétera. Entonces, esto es el resultado de una interconexión de varios elementos para formar una microred. Entonces, permite operar en forma aislada o de forma conectada también a la red de distribución. Eh, es muy utilizado en el campo de la industria, donde se requieren elementos que están distantes de una zona de conexión. Ejemplo, eh, minas, eh, zonas de concentración militar, campos militares, de pronto bases navales, etcétera. Todos los elementos, incluso zonas rurales, pues que es una solución muy importante para zonas rurales en la actualidad, pues donde no toda la región está interconectada al sistema nacional. Eh, Como primer resultado, queremos mostrar lo que es un relé de protección, como lo vemos en la figura 4. Es un elemento pues, que permite el disparo o la apertura de una línea o de la transmisión de la energía. Este en específico hace parte de la familia de Cell y tiene como referencia pues, el número 351S, que fue el más utilizado o el que se utilizó para el desarrollo pues, del sistema de protección para lo que les decía ahorita, lo que les hablaba de la refinería de petróleo. Además de ellos, pues utilizaron diferentes elementos electrónicos, pero pues este fue uno de ellos. Las soluciones que obtuvimos fueron soluciones a nivel industrial y soluciones a nivel teórico. Vamos a hablar de las soluciones industriales, pues es un campo que ha sido poco explorado, la verdad. En la actualidad, solo las empresas grandes se han dedicado pues como a hacer un análisis, un estudio de lo que hay, pero pues han sentado una base para lo que viene y pues realmente han obtenido resultados con muy buenas características que brindan seguridad,
y confianza para el mercado energético. Entonces vamos a hablar de tres importantes. El primero es el DSEL, diseñó el sistema PowerMax. Es un sistema pues, que se encarga de utilizar elementos electrónicos inteligentes como lo son medidores, transformadores, intercambiadores y los mismos relés para generar pues, un conglomerado de elementos de protección que me generen estabilidad en la red o microred. El segundo que vamos a mirar es el otorgado por Siemens, la multinacional alemana, pues diseñó la familia Ciprotec, que en la actualidad se encuentra en la quinta generación. Es pues como una de las más usadas en la zona industrial y en la zona residencial. Y por último, tenemos lo que ha diseñado ABB, el 6 IMAX 2, es pues un elemento de los más económicos que hay en este momento en la industria y pues se utiliza mucho en las casas, zonas rurales pues que buscan como tener una independencia energética para crear esa microred y generar una protección. Al final pues a modo de anexo les muestro la estructura que tienen y la forma en la que fueron desarrollados. Esto pues fue como la base que se ha encontrado en la parte industrial de las formas de protección. Para la parte teórica, que de pronto es lo que nos puede interesar, pues obtuvimos unos resultados de cómo llegar al análisis de una protección. ¿Qué es lo que debemos hacer para generar una protección o qué pasos debemos seguir? Entonces, lo primero es conocer que la forma en la que va a funcionar una protección siempre es adaptativa. En la siguiente diapositiva les muestro un algoritmo adaptativo, un diagrama de flujo adaptativo, que es la forma en la que funcionan todas las protecciones para microredes. Y ya de ahí se hace una separación en protecciones que son distribuidas y otras que son centralizadas. Cuando hablamos pues de distribuidas o son centralizadas, es la forma en la que se hace el análisis de los datos que se llevan. Entonces, un esquema adaptativo es un algoritmo que nos permite hacer un análisis de cómo está el estado, en qué forma se encuentra la microred. Primero realizando un análisis de interruptores. Si se observa que no ha habido un cambio en el estado de estos interruptores, pues él sigue haciendo el análisis y se forma un ciclo en esa forma, ¿cierto? Cuando ya encontramos que hay un cambio en ese estado de los interruptores, empezamos a analizar el flujo de las cargas, cómo se encuentran las cargas al momento de hacer el cambio de los interruptores, luego cómo está la coordinación de protecciones y por último se da una asignación de parámetros a los relés con el fin de adaptarse a la forma de funcionamiento de la microred. Luego, posteriormente, vuelve y se inicia el ciclo analizando el estado de los interruptores. Entonces, la ventaja de la microred es que es híbrida en el funcionamiento, ya que nos permite funcionar en diferentes estados. Si necesitamos que funcione de una forma aislada, pues lo va a hacer. Si necesitamos que funcione en conexión con el sistema interconectado, también lo va a hacer. Y podemos variar de forma online o offline, o sea, en línea o fuera de línea, los parámetros que la componen dependiendo de las cargas que se estén utilizando, dependiendo de muchos factores que son externos o algunos internos a la microred. Entonces, pues es algo que facilita y va a permitir que haya una calidad en la energía. Dicho esto, pues de las protecciones adaptativas, analizamos lo que es una protección centralizada. Entonces vamos a ver que las microredes tienen dos formas de operar, una forma centralizada y otra forma descentralizada. Para la forma centralizada lo que tenemos es una operación de datos que se da en una zona principal, mainboard o un computador central, al que va a llegar información de diferentes elementos electrónicos inteligentes. Entonces llega información de medidores, información de diferentes formas pues, de lo que tengamos como elementos electrónicos inteligentes. Se realiza un análisis de qué está sucediendo, en qué zona o en qué parte, cuál de los elementos me está entregando la falla,
se hace la corrección si es posible, y si no, pues se lleva a un estado de no operación de la microred. El problema de esto es que en el punto donde se haga el corte de la microred, de ahí en adelante no va a tener más funcionamiento la microred. Funciona de ahí aguas abajo, pero aguas arriba no va a tener funcionamiento la microred. Entonces, pues es como el principal problema que se ve en la protección centralizada. Se utiliza de pronto, es económica, es más económica, pero se utiliza en elementos pues que no son de gran longitud y que no requieren pues muchos cambios. Y luego tenemos la protección distribuida. Entonces, para la protección distribuida lo que tenemos es una segmentación de la microred donde cada zona que yo escoja lo puedo dividir en las partes que quiera, dependiendo pues de las características que yo necesite y de la inversión que quiera realizar. Cada zona va a tener su propio controlador. Él va a analizar la información que le van a entregar sus propios elementos electrónicos inteligentes y la va a procesar para luego pues unirla con lo que nos entreguen los demás computadores y pues dar una solución al problema que se tenga. La ventaja que tenemos aquí es que yo puedo aislar una zona, la zona que yo desee de la microred, y las demás partes no se me van a ver afectadas. Entonces, si yo tengo un problema en una zona específica, yo puedo cortar la comunicación allí y permitir que siga funcionando. Este realmente es como una de las formas más utilizadas para llegar a una protección en una microred. Pues aquí vemos en la figura 7 la estructura del sistema y pues es lo que tenemos. Entonces, para saber qué se va a utilizar o cuál es la mejor forma de proteger nuestra microred, se tiene que hacer un análisis según el tipo de conexión de la microred y pues si queremos hacer la protección en línea o fuera de línea. Pero lo más relevante aquí es el tipo de conexión. Cuando hablo de tipo de conexión me refiero a si estamos funcionando de forma aislada, conexión a la red de alimentación principal o al suministro, la red de suministro, o si estamos conectados a ella, en conexión con ella. En este caso, pues el sistema eléctrico internacional, el sistema interconectado que es el que tenemos nosotros. Dependiendo de la forma en la que estemos funcionando, pues vamos a hacer un análisis. Ya que pues cuando estamos en conexión aislada, las fallas que se presentan son internas de la microred, no van a existir fallas externas. Entonces allí pues ya se hace un diseño de diferentes componentes como relés permitan pues la operación y el análisis de las fallas que se estén presentando para aislar o cambiar las formas de conexión, variar los parámetros internos de la microred. Cuando la conexión no es aislada, sino que es en conexión con la red de suministro, se pueden presentar dos tipos de fallas. Una falla interna de la microred se trabaja de la misma forma como si estuviéramos en conexión aislada, y una falla externa, que son las fallas que nos provee la misma red de suministro. Allí entran a operar las protecciones que tenga pues la microred, las protecciones que tenga la línea como tal. A modo de conclusión, pues vemos que los relés son las mejores opciones que existen para estructurar un sistema de protección, pero es necesario pues agregarle algunos elementos de protección o elementos electrónicos inteligentes para tener un sistema que sea confiable y seguro. Elementos como medidores, como transformadores, etc. Los desarrollos industriales han dejado sistemas que son muy confiables y pues que le han aportado a la industria a reducir costos por pérdidas debido a fallas, y que también pues han facilitado la operación de estos sistemas crecientes de elementos pues de energías renovables. Ejemplo de ello pues el PowerMax de Cell, la familia Ciprotec de Siemens y el iMax2 de ABB. Pero pues es una base que se cimienta con la idea de seguir adelante con lo que viene. Seguramente vendrán muchos más desarrollos que aporten a la calidad de la energía a nivel mundial. La literatura nos entrega pues esquemas de protección que permiten operar las microredes de forma híbrida dependiendo de lo que nosotros requiramos. Por eso no es bueno hacer una generalización de
lo que se debe utilizar, siendo pues el principal factor que me define qué debo hacer la forma de operación, si es operación conectada a la red o una operación aislada, y teniendo en cuenta pues que los relés van a ser las mejores opciones para trabajar. Los esquemas de protección son centralizados o distribuidos y siempre van a ser de forma adaptativa. Siempre se tienen que adaptar a la operación de la microred y pues de la red de suministro si es necesario. Y como les decía, no se facilita la generalización de algo. Cada caso va a ser exclusivo. Aquí les presento pues las referencias bibliográficas de donde estuvimos tomando información para presentarles este proyecto. De forma final pues les anexo las estructuras en la figura 8. Está la estructura de la familia Ciprotec 5. Este es el módulo que nos entrega, ¿cierto? Y en la figura 9 está la estructura del IMAX2. Es un elemento que se conecta a la red y pues permite hacer diferentes operaciones, diferentes cambios en las características de ella. La figura 10 nos entrega la estructura del PowerMax, donde tenemos pues elementos como medidores, controladores programables, relés de protección, diferentes módulos y pues protección de control en subestaciones para cuando se utilizan subestaciones. Agradezco pues la atención prestada. Despidiéndome de ustedes, recuerdo que les habló Andrés Felipe Tobón Hoyos, estudiante de Tecnología Eléctrica de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Hacer mención especial a los docentes y agradecimiento a los docentes de la Universidad Sergio Danilo Saldarriaga y Marco Antonio Monsalve por el apoyo brindado en este trabajo. Que tengan un feliz resto de día. Procesar para luego pues unirla con lo que nos entreguen los demás computadores y pues dar una solución al problema que se tenga. La ventaja que tenemos aquí es que yo puedo aislar una zona, la zona que yo desee de la microred, y las demás partes no se me van a ver afectadas. Entonces, si yo tengo un problema en una zona específica, yo puedo cortar la comunicación allí y permitir que siga funcionando. Este realmente es como una de las formas más utilizadas para llegar a una protección en una microred. Pues aquí vemos en la figura 7 la estructura del sistema y pues es lo que tenemos. Entonces, para saber qué se va a utilizar o cuál es la mejor forma de proteger nuestra microred, se tiene que hacer un análisis según el tipo de conexión de la microred y pues si queremos hacer la protección en línea o fuera de línea. Pero lo más relevante aquí es el tipo de conexión. Cuando hablo de tipo de conexión me refiero a si estamos funcionando de forma aislada, conexión a la red de alimentación principal o al suministro, la red de suministro, o si estamos conectados a ella, en conexión con ella. En este caso, pues el sistema eléctrico internacional, el sistema interconectado, que es el que tenemos nosotros. Dependiendo de la forma en la que estemos funcionando, pues vamos a hacer un análisis. Ya que pues cuando estamos en conexión aislada, las fallas que se presentan son internas de la microred, no van a existir fallas externas. Entonces allí pues ya se hace un diseño de diferentes componentes como relés permitan pues la operación y el análisis de las fallas que se estén presentando para aislar o cambiar las formas de conexión, variar los parámetros internos de la microred. Cuando la conexión no es aislada, sino que es en conexión con la red de suministro, se pueden presentar dos tipos de fallas. Una falla interna de la microred se trabaja de la misma forma como si estuviéramos en conexión aislada, y una falla externa, que son las fallas que nos provee la misma red de suministro. Allí entran a operar las protecciones que tenga pues la microred, perdón, las protecciones que tenga la línea como tal. A modo de conclusión, pues vemos que los relés son las mejores opciones que existen para estructurar un sistema de protección, pero es necesario pues agregarle algunos elementos de protección
o elementos electrónicos inteligentes para tener un sistema que sea confiable y seguro. Elementos como medidores, como transformadores, etc. Los desarrollos industriales han dejado sistemas que son muy confiables y pues que le han aportado a la industria a reducir costos por pérdidas debido a fallas y que también pues han facilitado la operación de estos sistemas crecientes de, de elementos pues, de energía renovables. Ejemplo de ello, pues el Power Max de Cell, la familia Ciprotec de Siemens y el IMAX 2 de ABB. Pero pues es una base que se cimienta con la idea de seguir adelante con lo que viene. Seguramente vendrán muchos más desarrollos que aporten a la calidad de la energía a nivel mundial. La literatura nos entrega pues esquemas de protección que permiten operar las microredes de forma híbrida dependiendo de lo que nosotros requiramos. Por eso no es bueno hacer una generalización de lo que se debe utilizar, siendo pues el principal factor que me define qué debo hacer la forma de operación, si es operación conectada a la red o una operación aislada, y teniendo en cuenta pues que los relés van a ser las mejores opciones para trabajar. Los esquemas de protección son centralizados o distribuidos y siempre van a ser de forma adaptativa. Siempre se tienen que adaptar a la operación de la microred y pues de la red de suministro si es necesario. Y como les decía, no se facilita la generalización de algo. Cada caso va a ser exclusivo. Aquí les presento pues las referencias bibliográficas de donde estuvimos tomando información para presentarles este proyecto. De forma final pues les anexo las estructuras en la figura 8. Está la estructura de la familia Ciprotec 5. Este es el módulo que nos entrega, ¿cierto? Y en la figura 9 está la estructura del IMAX 2. Es un elemento que se conecta a la red y pues permite hacer diferentes operaciones, diferentes cambios en las características de ella. La figura 10 nos entrega la estructura del Power Max, donde tenemos pues elementos como medidores, controladores programables, relés de protección, diferentes módulos y pues protección de control en subestaciones para cuando se utilizan subestaciones. Agradezco pues la atención prestada, despidiéndome de ustedes. Recuerdo que les habló Andrés Felipe Tobón Hoyos, estudiante de Tecnología Eléctrica de la institución universitaria Pascual Bravo. Hacer mención especial a los docentes y agradecimiento a los docentes de la Universidad Sergio Danilo Saldarriaga y Marco Antonio Monsalve por el apoyo brindado en este trabajo. Que tengan un feliz resto de día.